Buenas tardes, entonces nuevamente bienvenidos a clase y bueno, espero que hayan visto el video que les hemos puesto como el video principal de esta clase, digamos, ¿no? De este tema, la conferencia que dio nuestro curso Efraín González de Olarte. En realidad Efraín González de Olarte, profesor principal del departamento, es una de las personas que más ha estudiado el tema de la economía y el espacio en el Perú. Cuando yo era estudiante, me parece, salió un libro de él que se llamó Economías Regionales del Perú, o sea, le estoy hablando hace algo de 40 años, y creo que fue como el primer libro de análisis, más o menos serio, digamos, importante, ¿no? Dedicado específicamente al tema, y era ya bastante bueno. Y de ahí él ha seguido siempre trabajando el tema. Y no sé si este semestre, otro semestre, dicta un curso de economías regionales, así que él conoce bastante el tema y en esta conferencia que hizo para el curso, resumió un poquito su, su punto de vista, digamos, ¿no es cierto? Su aprendizaje sobre el tema, ¿no? Y tal vez para retomar el hilo de los que han leído, el primer como punto en que él insiste, ¿no? Hacia el final y al comienzo y al final de su conferencia, parece bastante obvio, pero muchas veces es negligido, que es algo así como la economía se da en el espacio, ¿no? La territorialidad importa. ¿Por qué digo que esto es muchas veces negligido? Porque es así, digamos, ¿no? Tanto en los análisis de políticas macroeconómicas o muchos casos de políticas macroeconómicas, el dónde estás, ¿no? El si estás hablando de una región o de una localidad, no se aprecia mucho en los modelos macroeconómicos, ¿no? Les comento que este tema me parece que es tan como poco analizado en el Perú, ahora tenemos un poquito más el tema del PBI en las regiones y qué sé yo, que este, ayer conversando con un par de colegas macroeconomistas del departamento, hablábamos de cómo ahora el INEI, desde hace ya algunos años, saca un índice de precios para, me parece, algo así como 20 o 30 ciudades del Perú. En este periodo que hemos tenido estos años anteriores de inflacionario, el alza de precios no ha sido, ha tenido bastante heterogeneidad en el territorio nacional. El alza de la inflación en Lima no es la misma que en otras ciudades del Perú. Sin embargo, hasta donde revisábamos ayer con estos colegas, ¿no? El profesor Dancul, el profesor Félix Jiménez, no hay, que yo sepa, y ellos tampoco sabían, creo, ningún estudio que analice las dinámicas de los índices de precios a nivel espacial en el Perú. Lo cual, digamos, es un poco, podemos decir, sorprendente, ¿no? Hay una buena plétora de datos, se podrían hacer análisis interesantes, creo yo. Seguramente los distintos precios se pueden comportar de manera distinta en el espacio, ¿no? Por varias razones, ¿no? Costo de transporte, mercados regionales, etcétera, pero eso no lo hemos analizado. Así que este es un primer punto a resaltar, ¿no? Que les quiero resaltar, ¿no? Importante de la conferencia de Efraín González de Olarte, ¿no? El segundo es esta diferencia, ¿no? Que él relata bien interesante, bonito, en realidad sobre, claro, cómo él, creo que pensando el tema desde Cusco, porque él es cusqueño y comenzó como profesor en la Universidad de Cusco, digamos, hace muchos años, Efraín González de Olarte, se preocupa pues por los pequeños espacios, ¿no? Por las microlocalidades, por las comunidades, por los distritos, ¿no? ¿No? Él lo plantea al comienzo como la microrregión, ¿no? Que era como se discutía en esa época, se discutió en esa época, ¿no? Ese término no se usa, pero digamos la microrregión, ¿no? Que muchas veces es un distrito pues bastante rural, ¿no? Y de hecho, los interesados, él tiene también un libro de hace muchos años, lamentablemente no, el tema no lo ha vuelto a trabajar sobre la inflación en las zonas rurales del Perú. Que yo sepa, es casi el único estudio que he visto sobre el tema. Increíble, pero cierto, ¿no? Entonces, este es otro tema, ¿no? Como en el espacio, pues las zonas más alejadas, más rurales, microrregiones, ¿no? Pero en la microrregión también ya hay una articulación entre una pequeña ciudad, ¿no es cierto? Y un entorno rural, ¿no? No es los entornos rurales, digamos que veremos la próxima semana, las zonas más aisladas, no están desconectadas, ¿no? Se conectan a través de pues, las capitales distritales,
o las ciudades más importantes de la zona, que a su vez se conectan con las ciudades provinciales, hay una conexión en el espacio, ¿no? Y eso es algo interesante, ¿no? Y él precisamente en este primer libro discute cómo hay regiones de distinto tipo en el Perú, ¿no? En su concepción, ¿no? Y luego, bueno, les recuerdo ahí en la conferencia, él analiza este tema de las ciudades y ve cómo la ciudad de Lima tiene, ¿no? Él llama una ciudad policéntrica, ¿no? Analizan esto, también analizan este tema en el espacio a lo largo de todos los distritos del Perú, cómo el espacio importa, ¿no? Y trabajan, no sé si les habrá, no hemos comentado mucho en clase, pero bueno, ahorita hay una, no sé cómo llamarlo, línea de los estudios econométricos, ¿no? Unas metodologías econométricas que toman en cuenta el espacio. Cuando yo era estudiante eso casi no existía, o creo que no existía, ¿no? Se han inventado estas metodologías para considerar lo que podemos llamar la autocorrelación espacial, que probablemente los datos de una provincia y de la provincia contigua se relacionan entre sí, y hay unos índices llamados índice de Morán que permiten ver si esto es así o no, digamos, ¿no? Contrastar el dato empírico, ¿no? Que es uno de los temas que está presente en esta regresión que él plantea en su trabajo, ¿no? Este, Mm, esta de acá, ¿no? Aquí les comparto un poquito, creo que puedo aquí compartir pantalla. Esta de acá, ¿no? No sé si la vieron con cuidado, pero aquí efectivamente hay estos parámetros, ¿no? Él plantea, ¿no? Discute en este texto los índices de Morán que miden esta correlación. Y el que le interesa, bueno, esto está publicado, ¿no? Es un texto que está publicado, de este análisis. Ok, entonces eso quería plantearles como un poquito de introducción y bueno, tenía un pequeño tema que discutir, que quería presentarle, ¿no? Que me parece importante añadir como complemento a esta discusión, que es sobre las economías regionales y la convergencia en el Perú. Sobre este tema, en realidad quiero hacer esta presentación sobre las economías regionales y la convergencia en el Perú, que me parece importante, interesante, es un tema adicional, digamos, esto complementario de lo que ha hecho Efraín González. Y tengo mis dudas porque hay otros dos temas, pero no voy a poder hacer otros dos temas que me parecen interesantes, ¿no? Los dos he puesto en la plataforma de Paideia para los que quieran ver una conferencia. Un tema, bueno, un tema es el tema de las ciudades, ¿no? El desarrollo urbano en el Perú es un tema muy importante. El Perú se ha urbanizado mucho, el crecimiento de las ciudades es problemático y está en realidad todavía sobre economías urbanas. No hay tanto trabajado en el Perú, pero tengo una exposición, un PPT que se los puse en Paideia. Y hay el otro gran tema que es el proceso de descentralización, ¿no? Algunos consideran, o se considerado como una de las grandes reformas que efectivamente se llevó a cabo en el Perú entre el 2002 y hasta ahora, ¿no? Una gran reforma político-estatal, en realidad, dentro de la cual los economistas solemos discutir en particular el tema de la descentralización fiscal, ¿no? La descentralización es un tema de, bueno, ahora hay gobiernos regionales. Hace 25 años no lo sabía. No existía tal cosa como un gobierno regional. Son electos y tienen un presupuesto y hay toda una discusión en la literatura y también en el Perú sobre si está bien o no está bien las reglas para entregarles competencias, funciones, cosas que deben ser los gobiernos regionales y municipales y la plata que se les asigna y cómo se les asigna, funciones de recaudación o transferencias de dinero. Es una gran discusión que me parece que es otro gran tema, que en este caso sí hay un video de una exposición que hizo Edgardo Cruzado, que es un gran experto en el tema, fue secretario nacional de descentralización varios años y luego viceministro, conoce mucho el tema, en maestría, doctorado específicamente en el tema, ahorita es profesor en la Facultad de Gestión, pero que es muy bueno, ¿no? Es un buen balance sobre el tema. Aquí hay tres temitas, ¿no? En realidad introductorios, ¿no? Este tema de la geografía peruana, que cuando uno ve la economía peruana en el espacio, en el territorio, es imposible no hablar, creo yo, de cómo es la geografía peruana. También en este caso les puse un materialcito que es un video en inglés, pero que me parece un buen resumen y además lo hace pues con todo no sé, el atractivo, ¿no? El buen discurso, ¿no? Lo llamativo que puede tener que se tratan de hacer las cosas en lo que ponen video, pues para que se viralicen en YouTube, ¿no?
Pero resalto esto, ¿no? Creo que se lo puse en la clase introductoria, ¿no? Estas características del Perú son particulares y en realidad los estudiosos del Perú, ya creo que desde Antonio Raimondi o antes, ya resaltan estas características tan particulares de la geografía peruana, ¿no? Tenemos los Andes que atraviesan el país de sur a norte. este, los Andes no atraviesan muchos otros países, ¿no? En Colombia sí, pero son unos Andes más bajitos, poco distintos, mucho más tropicales, otro clima. En Ecuador sí se parece un poquito, pero es un país más pequeño. Bolivia no lo atraviesa porque no tiene costa y Chile no lo atraviesa porque está al costado, igual que en Argentina. En Argentina, en Chile, en Bolivia, los Andes están en un lado, digamos, ¿no? Para nosotros están en medio. Esto nos plantea grandes retos sobre el transporte, nos plantea 4.000 metros de altura, la salud y la fisiología humana cambian. Esto implica un tema de grandes pendientes y esto nos plantea problemas para la agricultura, erosión de los suelos, dificultad de utilizar una serie de tecnologías y también nos plantea huaicos, inundaciones, problemas recurrentes en el Perú, ¿no? Este, Junto con eso tenemos el Océano Pacífico que tiene esta característica particular. Casi todo nuestro océano, o sea, en realidad de Tacna hasta Trujillo, Chiclayo, hasta el límite entre La Libertad y Lambayeque, por ahí, tiene la corriente de Humboldt, que es una corriente muy fría, y eso genera una gran riqueza pesquera, biomarina, ¿ok? La riqueza pesquera del Perú es excepcional, digamos, ¿no? A veces no lo sabemos, pero es excepcional, ¿no? La pesquería del Perú es una de las pesquerías más grandes del mundo, pero al mismo tiempo, este mar tan frío hace que no haya tanta evaporación y el régimen de vientos hace que nuestra costa es totalmente desértica, ¿no? Casi totalmente desértica, si no fuera por los ríos que bajan de las montañas, que en realidad el agua que baja de las montañas principalmente viene del otro lado, ¿no? Son nubes que vienen del lado este del Perú y que llegan a atravesar un poco las montañas y a de caer un poco de agua para este lado, ¿no? No sé si recuerdan la clase, pero creo que algo así como el 95% del agua en el Perú discurre hacia el océano Atlántico, ¿ok? Y el agua que tomamos en Lima es un poco lo que cae de este lado y otro poco porque se han hecho unas grandes represas y túneles para que el agua pase de la vertiente del Pacífico, del Atlántico a la vertiente del Pacífico, si no, no tendremos agua en Lima. ¿Ok? Y bueno, tenemos estas características, ¿no? Una Amazonía, que es un bosque tropical muy particular, pero que está separado de la costa por grandes montañas, muy distinto a Colombia, por ejemplo, o a Brasil, ¿no? Brasil tiene una selva tropical también al costado del mar. Y tenemos el fenómeno del Niño, y tenemos terremotos, ¿no? Uno diría, pucha, ¿por qué terremotos en el Perú? Pero no tenemos otro tipo de, digamos, desastres, ¿no? Efectos climáticos graves, ¿no? Aquí no hay ciclones, ¿no? No hay vientos huracanados de 200 por hora, eso no existe, ¿no? La actividad volcánica en el Perú existe, pero no es tan importante, digamos, ¿cierto? Como puede ser en algunos otros países del mundo, ¿no? Y somos un país con una gran biodiversidad, ¿no? Todas estas características se manifiestan distinto en cada región del Perú, ¿no? Entonces Loreto es una cosa, Tacna es otra muy distinto, pero incluso Loreto y Madre de Dios no son iguales, Loreto y el departamento de Amazonas no son iguales, Tacna y Tumbes no son iguales, ¿no? Hay una gran diversidad de climas, ¿no? Y este es un tema que me parece que en el Perú ha sido poco visto, ¿no? Poco estudiado, digamos, ¿no? Poco estudiado, ¿no? Es atrás, con este trasfondo, digamos, ¿no? Que se procesa todo el tema de las economías regionales, ¿no? Y tal vez un tema que es como central en esta diferencia, en este tema de las economías regionales en el Perú, lo vemos mucho, pues hoy se analiza mucho a partir de las, no sé, 24 regiones, 25 regiones que hay entre el Perú. El elemento básico es el PBI per cápita, ¿no? Y aquí pueden ver, no sé, Lima y Callao está pues como en 14.000, ¿no? Mucho más que el promedio nacional, que 10.000. Moquegua y Tacna, Moquegua tiene mucho más, ¿por qué? Porque son minas, ¿no? Ahora está ahí la mina de Quellaveco, y está la mina de Guajone, y está la refinería de Hilo, entonces hay una riqueza natural, ¿no? Un poco, eso lo veré un poquito más adelante ahorita, ojo que este PBI
mide pues la producción, pero no necesariamente tiene el mismo efecto sobre los empleos y los ingresos, ¿no? Hay sitios donde hay mucha riqueza minera, pero poco empleo, mucho de ese PBI puede ser ganancias de empresas transnacionales, ¿no? Digamos, en Moquegua, las dos grandes minas que hay ahora, ¿no? Cuajone y Quellaveco, son extranjeras, ¿no? Entonces, toda la ganancia que hacen las empresas es parte del Producto Bruto Interno, está metido en este dato de Moquegua muy grande, pero no es parte del ingreso nacional, ¿no? Se va al exterior. De todas maneras, aún sacando estos extremos, digamos, ¿cierto? Hay una gran diferencia, ¿no? Digamos, entre Lima y Amazonas, San Martín, Puno, hay una enorme diferencia, pero también hay pues un bloque de regiones bastante pobres, digamos, ¿cierto? Con ingresos mucho menores, a pesar de que están localizadas en distintos sitios, ¿no? Muy separadas, ¿no? Digamos, Amazonas, no sé, Huánuco, este, Puno, Apurímac, son regiones que están en distintos sitios del Perú, ¿no? Básicamente, como pueden ver acá, una característica del bloque de los 10 más pobres, digamos, ¿cierto? Es sierra-selva, ¿no? Sierra-selva, ¿no? Hasta llegar a ¿no? Lambayeque ya están, ¿no? Piura, Loreto, La Libertad están un poquito más, ¿no? Pero sierra-selva son las que están acá más empobrecidas. Y sobre esta base, en realidad, hay un texto que ahora les referiré, uno que hizo el profesor Félix Jiménez con los colaboradores, que caracteriza un poquito las regiones, ¿no? Esta característica siempre es un poquito, ¿no? Es una aproximación, pero aquí muestra, ¿no? Estas serían las regiones agrícolas del Perú. No recuerdo ahorita exactamente el texto, pero es donde el PBI agrícola es más de, no sé, creo que el 30%, no recuerdo ahorita la cifra, ¿no? Desde luego, claro, no incluye Lima, ¿no? Pero incluye pues tanto departamentos de la selva como de la sierra y de la costa, ¿no? La agricultura del Perú, como veremos en la próxima clase, está en todas las regiones, ¿ok? Incluye esta definición de regiones mineras, ¿no? Mineras y petroleras, en realidad, ¿no? Loreto no es minero, es petrolero, ¿no? ¿Por qué se juntan lo minero y petrolero? Porque en realidad en el PBI, el cálculo del PBI y en la clasificación internacional, la minería y el petróleo van más o menos juntas, ¿no? En realidad van, ¿no? Se consideran un gran grupo, digamos, ¿no? Este, ¿no? Un gran grupo de la clasificación industrial internacional uniforme. Aquí pueden ver cómo la minería pues está casi todo en el Perú y pueden ver algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, Ancash, notoriamente aquí figura como no agrícola, sí minera. Es una región bastante minera. Cajamarca, en cambio, no se pueden ver, es agrícola y minera, lo cual es, bueno, es la realidad, digamos, ¿no? Arequipa, aquí sale como no agrícola, sí minera, ¿no? Pero claro, eso corresponde a su propia producción, digamos, ¿no? En cambio, uy, perdón, ¿no? Moquegua y Tacna, por ejemplo, igual, ¿no? Arequipa, Moquegua y Tacna salen como no agrícolas y sí mineras. En cambio, Purímac es minera y agrícola. ¿Ok? Puede haber varias cosas. Y estos lo combinan este análisis con lo que llaman regiones manufactureras. Aquí hay un tema que uno podría discutir en realidad, ¿no? Bueno, ya no les quiero detallar más sobre el análisis de por qué manufacturera, ¿no? Es porque es donde está concentrada la industria, qué sé yo, ¿no? Es donde hay una mayor proporción de producción industrial, ¿no? Este, este es un análisis, digamos, ¿no? Y hoy, no sé si lamentablemente, ¿no? En la realidad analizamos mucho los datos económicos y sociales y políticos en general a partir de esta división de regiones, de las regiones políticas, ¿no es cierto? Cada uno de estos departamentos se convirtió en una región que tiene un gobierno regional, ¿ok? Aunque aquí habría que diferenciar Lima y Callao, ¿no? Pero en fin, aquí está mezclado, ¿no? Y bueno, los datos del INEI y muchos datos se presentan con esta división, ¿ok? Muchos datos sociales se presentan con esta división. Eso tiene un tema que uno puede discutir en realidad, ¿no? Porque esta división es, digamos, política, ¿no? Viene de la historia, viene de una decisión política, pero tal vez muchas veces las fronteras de un departamento son una construcción, pues, digamos, que tal vez no responde a su realidad económica, ¿no? Este,
hay departamentos que son como un pegoste de varias zonas económicas muy distintas, por ejemplo, como Ancash, la costa con Chimbote, que es una zona pesquera y un poco industrial, es muy distinta a la zona del Callejón de Conchucos, que es la zona más al este del departamento de Ancash, que está detrás de de sierra, pero detrás de la cordillera, digamos, ¿no? Y igual varias otras zonas que son así, ¿no? El Cusco también tiene una zona de selva poco poblada, ¿no es cierto? Que es una buena parte del departamento, como un tercio del territorio, pero debe tener el, no sé, 2% de los habitantes del Cusco, ¿no? Entonces, tal vez las fronteras regionales o departamentales no reflejan completamente realidades económicas, circuitos económicos, ¿no? Hay zonas en las cuales la gente de una región se relaciona más con otra región que no es directamente a donde está asignada, ¿no? Esta puntita de la libertad que está hasta arriba para llegar hasta acá, no sé si ven el punto, hay que ir por Cajamarca, ¿no? Y hay varios ejemplos así, ¿no? Hay una zona del sur de Ayacucho se relaciona mucho más con Arequipa. A veces esta construcción es un poco artificial, pero no tenemos en realidad mucho análisis, ni mucha, no se ha hecho, creo yo, otra entendimiento de los espacios en el Perú. En su libro original, Efraín González, pero hace como 40 años, plantea otra construcción de regiones, ¿no? Otra lógica de regiones. Y tal vez ustedes no saben, pero en 1988, 89, el primer gobierno de Alan García creó unos gobiernos regionales que no eran estas 24 regiones, sino que juntaban varios departamentos, algo que duró solo 2 o 3 años, ¿no? Entonces uno puede pensar esto de otra manera, por si acaso, el mapa uno podría dividirlo de otra manera. Eh, no lo acostumbramos a hacer, pero aquí estamos como para pensar abiertamente. Ok, y dentro de esta situación, digamos, a ver, déjenme, voy a dejar de compartir a ver si hay alguna pregunta o algo. Y dentro de esta como situación general o mirada general, ups, no sé qué hice acá, acá está. Dentro de esta situación hay un tema de discusión que me parece que es interesante en temas económicos, macroeconómicos, o qué sé yo, ¿no? Y es lo siguiente, ¿no? Hay una pregunta que es lo que llamamos la discusión de la convergencia, ¿no? Que la pregunta, si se quiere, esto se discutió bastante, no sé si llevan su curso de teoría del crecimiento, creo que eso ahorita no es obligatorio ya, ¿no? Pero en la teoría del crecimiento general de los países, en la teoría general de la economía, desde un famoso modelo de Solow Swan, ¿no? O de Solow, se planteó esta hipótesis, ¿no? Que es que los países menos desarrollados, se plantea este modelo, podrían crecer o deberían crecer o crecerían, digamos, según esta teoría, los países menos desarrollados crecerían más rápidamente que los más avanzados. Y por lo tanto, habría algún tipo de convergencia. En la teoría más clásica del crecimiento económico, en la versión de Solow, hay lo que se llama la convergencia incondicional. Es decir, los países simplemente deben tender a algún momento a tener todos el mismo PBI, ¿no? mm, Teorías más modernas de crecimiento económico, porque el modelo solo es de los 50, ¿no? Teorías más modernas, digamos, de los 90, creo yo, más o menos, 80, 90, plantean que esa convergencia depende de una serie de otros elementos, como podría ser la inversión del capital humano y otras cosas, y por lo tanto hay una serie de convergencia condicional. Depende de algunas variables críticas. ¿Ok? ¿Por qué traigo esta introducción? Porque la pregunta, si eso es válido a nivel internacional, este, incluso considerando que no hay movilidad de capitales ni movilidad del trabajo, que los factores no se mueven, ¿no? La teoría diría que dentro de un país podría, o hay teorías que dirían que dentro de un país podría, ¿no? Habría una mayor convergencia. Es decir, la teoría diría, bueno, los departamentos o las regiones del Perú más pobres deberían crecer más rápidamente, ¿no? No les voy a desarrollar demasiado el modelo, busquen el modelo de Solo si quieren, o lleven el curso, disculpen ustedes, pero la idea básica es que en el modelo de Solo,
Los más atrasados deben tener una productividad marginal de capital mayor y por lo tanto deberían tener más inversión y crecer más rápidamente. En un modelo donde hay movilidad de capitales, por lo mismo, los capitales deberían ir a donde son más escasos y por lo tanto a los departamentos más atrasados, ¿no? Entonces debería haber algún tipo de convergencia. Entonces la gran pregunta aquí es, toda esta introducción es para decir, bueno, la pregunta aquí es, estas diferencias del Producto Bruto Interno, de los ingresos que hay en el Perú entre las distintas regiones, este, se mantienen a lo largo del tiempo, se agrandan a lo largo del tiempo, todos los departamentos en 5, 10, 15, 20, 50, 100 años van a tener el mismo PBI, o si se quiere más simplemente, para no hacer pues, una futurología tan difícil, las diferencias entre las regiones del Perú en términos de PBI per cápita, en términos económicos, ¿se están agrandando o achicando? Si estamos convergiendo, las diferencias se están achicando, ¿ok? Pero si no, no se están achicando. Y esto parece ser pues un tema, digamos, ¿cierto? Las diferencias entre las regiones del Perú se están achicando, o se están agrandando o están siendo constantes. ¿Qué pasa con las diferencias entre las regiones del Perú? El Perú, en términos espaciales, de su economía en las regiones, ¿se están igualando las regiones entre sí? ¿Los más atrasados están alcanzando a los más avanzados o no? Y bueno, este es un tema que ha dado lugar a una serie de investigaciones en el Perú, digamos, ¿no? El profesor Gabriel Rodríguez, con un colaborador aquí en un par de estudios, son los datos del 70 al 2010, tiene una serie de metodologías econométricas sobre esto, incluye, no hay convergencia absoluta. ¿Qué quiere decir eso? Que según ellos, la evidencia, digamos, según cómo han crecido las regiones del Perú entre 1970 y 2010, o sea, viendo la realidad, ¿no? Entre el 70 y el 2010, las regiones han tendido a igualarse sus PBI per cápita o han tendido a diferenciarse, ¿no? Y dice, bueno, no todos no caminan a igualarse y sugiere, bueno, encuentran ellos que habría tres como bloques, ¿no? Un bloque, no voy a decir cuál es porque no lo tengo aquí registrado, está en el texto, ¿no? Un bloque que se tiende a converger entre sí, tienden a igualarse, un bloque 2 que tiende a igualarse entre ellos, un bloque 3 que tiende a igualarse entre ellos, pero los de bloque 3 y 2 no tienden a igualarse con el bloque 1. Y además, hay dos departamentos, Aperime y Huancablica, que no se están acercando a nadie, están desconectados y estancados, ¿no? Este es un poco, este es un estudio, pero hay otros estudios, digamos, ¿no es cierto? Hay otros estudios que sí incluyen este, clubes o mayor convergencia, ¿no? El estudio más reciente que hay similar a este es el de Félix Jiménez y Arroyo, ¿no? Que incluye hasta el periodo 2020, ¿no? Este es del 90 al 2020, si se fijan, el de Gabriel Rodríguez es del 70 al 2010, ¿no? El 70 al 2010 hay más periodos, pero es más atrás, y si ustedes ven la serie del PBI, el Perú, recuerdan, el Perú tiene como un periodo de crecimiento del 70 al 75, luego se corta y cae mucho el PBI del 75 al 92, y del 92 en adelante vuelve a subir, entonces como periodos muy distintos. Del 90 al 2020 sería un periodo, digamos, de crecimiento, 30 años un poco más moderno, ¿no? Y él encuentra esto, ¿no? Este grafiquito me parece que ayuda a entender el tema y lo veo como más moderno, digamos, ¿cierto? ¿No? Tiene datos más actualizados, ¿no? Hay unos temas, digamos, econométricos y de diferencias metodológicas entre unos y otros, ¿ok? Con el paso del tiempo, el estudio de Félix Jiménez, que es el 2022, tiene metodologías de autocorrelación espacial o correlación espacial que no las usan, me parece, Gabriel Rodríguez y Delgado, porque no estaban tan desarrolladas entonces, ¿no? Es un tema que se ha estado moviendo en la metodología. Bueno, este grafiquito sugiere una convergencia, ¿ok? Pero aquí están los distintos departamentos y es interesante. En el lado, en el eje horizontal está cuánto era el PBI per cápita en cada región en 1990 y en el eje vertical está cuánto ha crecido del 90 al 2020. ¿Y qué quiere decir que la recta sea para abajo? Que los que eran más pobres en 1990, ¿no? Ven aquí mi cursor, ¿no es cierto? Los que eran más pobres en 1990, Ayacucho, Puno, Cajamarca, según estos datos,
¿no? Los que tenían menos PBI per cápita, para ser más precisos, los que tenían menos PBI per cápita en 1990, Ayacucho, Puno, Cajamarca, han tenido que tener más crecimiento que los que tenían más crecimiento en el PBI per cápita en 1990, ¿no? El crecimiento de este bloque, como 3,5% per cápita, es mayor al de Pasco, ¿no? Que era como 1% per cápita, ¿no? Ahora, está la raya, pero ven aquí que hay bastante dispersión, ¿no? Puno, Cusco, parece haber tenido en el 90 un PBI per cápita bastante mayor el de Puno y ha crecido igual que, ¿no? Apurímac, que es un outlier, digamos, ¿no es cierto? Era muy pobre, ha crecido muchísimo porque hay la gran mina Las Bambas y eso marca mucho. En cambio, no sé, uno puede pensar otros, ¿no? ¿No? Debe ser Huancavelica, porque Huánuco, no, debe ser Huánuco. Huánuco era más pobre y ha crecido poco, y Huancavelica, según estos datos, tenía un PIB per cápita un poco mayor, pero ha crecido igual que Huánuco. O sea, hay una asociación, pero no es muy estrecha, ¿no? Ojo, nuevamente que el dato del PIB per cápita, como incluye la minería y en general es de producción, no es de ingresos, ¿no? Puede ser muy grande, ¿no? Como Apurímac, puede haber crecido un montón porque hay una gran mina, pero ha aumentado la producción, el PIB per cápita. No quiere decir que los ingresos de la población hayan aumentado en la misma magnitud. En realidad, en estos casos de grandes inversiones mineras, incluso buena parte de ese PBI ni siquiera se queda ni en la región ni en el país, se va afuera. ¿Ok? Entonces esto se podría trabajar mucho más, solo que bueno, estos son como los datos disponibles y no se ha trabajado tanto. Hay algunos estudios sobre esto, no hay tantos. ¿Ok? Este, mm, por si acaso, aquí ya saqué un poquito, pero aquí en este grafiquito, este estudio que está aquí mencionado en la parte inferior derecha de Bruno Seminario, María Alejandra Segarra y Luis Palomino sobre estimación del PIB departamental y análisis de la desigualdad regional del Perú de 1795 a 2017. Yo tenía una serie de diapositivas sobre esto, que en realidad son muy interesantes, pero pensé que ya hacer un análisis que incluya, en realidad muestra que la realidad de 1795, la evolución de 1795 hasta como el 90, fue una y el 90 aquí otra. Entonces ya no quise hacerlo tan histórico, pero por si acaso este estudio es bien interesante, bastante detallado, con datos y econometría y estadísticas, y hace un balance en general de todo este tema de los clubes de convergencia, incluso en su propia estimación para no 40 años como Delgado y Rodríguez, o 30 años como Jiménez y Arroyo, sino para 200 años, ¿no? Ahora, no sé, también me queda la duda si uno puede pensar que el Perú tiene tantas regularidades a lo largo de 200 años, ¿no? No estoy tan seguro. Bueno, el resumen del trabajo de Jiménez y Arroyo es en realidad. Vamos a verlo. Pero no estaba. Bueno, el resumen del trabajo de Jiménez y Arroyo es ¿no? Dice que hay ellos encuentran dos bloques, clubes de convergencia, digamos, ¿no es cierto? Y además dicen que los que mantuvieron un nivel de PIB per cápita altos también mantuvieron los primeros lugares del PIB per cápita, ¿no? Ahora, ¿no? Entonces parece, como digo aquí, tiene la impresión que sí hay algún tipo de convergencia, aunque no todos se acercan, ¿no? Como se ve, como digo, Huánuco, Amazonas, Ucayali, San Martín no parecen acercarse mucho, ¿no? Tienen un crecimiento bajo. ¿Ok? Pero una discusión que ellos tienen importante dice, bueno, la convergencia, recuerden que esto es hasta el 2020, ¿no? El dato, pues el 2020 es un año de pandemia, ¿no? No sé, la verdad, habría que discutir un poquito si está bien incluir ese año, ¿no? Es un año muy especial, ¿no? Aquí, la verdad, algunos de estos estudios, pues uno puede pensar un poquito más, ¿no? Discutir un poquito los datos, ¿no? Pero requeriría, pues, un trabajo adicional, ¿no? Pero aquí lo que quería resaltar, esta es la segunda parte resaltada aquí, ¿no? ¿Cuándo se acercan las regiones en su PBI per cápita? Cuando el crecimiento económico se desacelera en el Perú por problemas internacionales. En general, cuando se acelera el crecimiento, ¿no?
Esto es bien interesante, porque en realidad, en primer lugar, digamos que la teoría de crecimiento dice que los países convergen porque crecen. Los más pobres, los que están más atrasados, crecen más que los que están más adelante. Pero la teoría del crecimiento que se discute en la convergencia no plantea años de frenada, ¿no? Está en la aceleración, ¿no? Cuando vas creciendo, las regiones que están más atrasadas o países que están más atrasados crecen más. Aquí lo que se ve es que se acercan las regiones cuando la economía se frena, aparentemente, ¿no? Cuando hay menos crecimiento, ¿no? Me parece interesante porque, aunque este estudio termina hasta el 2020, yo creo que se verifica para los años posteriores. No sé si ustedes recuerdan, pero cuando vimos los datos un poquito de pobreza, lo que se ve es que la pobreza urbana, la pobreza en Lima ha aumentado más. Eso quiere decir que en Lima y en las ciudades, que son las zonas más productivas y con más PIB per cápita del Perú, han crecido menos o han decrecido, mientras que las zonas rurales, que son las más pobres, las más alejadas, las regiones más atrasadas, han crecido más. Es una aproximación, ¿ok? Los datos son no exactos, donde no hay una equivalencia entre PIB per cápita, pobreza, ni hay una equivalencia entre regiones como estas, ¿no? Y Caguanuco, no sé qué, y urbano-rural, como se muestra en algún otro de pobreza. Pero está la idea, ¿no? Como la idea general está ahí, ¿no? Concuerda, me explico, ¿no? Concuerda, diera la impresión que estos últimos años de recesión, de aumento de la pobreza, los que están más adelante han caído más, por lo tanto la brecha se ha cerrado, solo que es una cerrada de brecha, digamos, ah, por el lado malo, ¿no? Me explico, ¿no? No queremos que las brechas se cierren porque los que no son tan pobres se empobrezcan, ¿no? Queremos que la brecha se cierre porque los que están más pobres suban, ¿no? Este, es un tema interesante. Este es un tema interesante y tiene mucho que ver, creo, con un tema que vamos a discutir la otra semana, que es qué pasa con la agricultura y la ruralidad, ¿no? Parecen ser más resilientes y haber crecido más o menos bien el último periodo, ¿no? Eso lo discutiremos la próxima semana. ¿Ok? Segundo elemento que está aquí interesante, que no lo, este está como copiado del libro de Félix Jiménez, ¿no? Aquí, por si acaso, siempre pongo como el lado derecho inferior la referencia, que la pongo, en vez de copiarla como una referencia formal, hago copy-paste para que vean la carátula de donde lo he sacado, que me parece que, no sé, llama más la atención que que una referencia formal, ¿no? Solo por llamar la atención. Bueno, aquí lo que se ve aquí es que donde predomina la minería, que son las que están en el régimen 1, las más adelantadas, las que tienen más PBI, contraen su tasa de crecimiento. En cambio, las más diversificadas, cuando el crecimiento cae, el crecimiento se reduce menos, ¿no? Esto es como interesante, ¿no? Nos sugiere un tema respecto a la dinámica de las regiones, ¿no? Todo este tema en realidad es una gran, ver visto así como convergencia, como todos estos modelos, es una gran simplificación. ¿Qué quiero decir eso? Que en realidad esta discusión sobre si convergen o no convergen es porque hacen una regresión, no les voy a dar el detalle metodológico, con los 25 regiones, ¿no? Y bueno, encuentran pues regularidades, ¿no? Por eso encuentran dos clubes, ¿no? Pero uno puede pensar un poco más, digamos, ¿no es cierto? El que le interesa este tema, yo creo que hay bastante más para trabajar en el sentido de, bueno, uno puede buscar una región específica, ¿no? ¿Qué está pasando con Arequipa? ¿No? ¿Qué está pasando con San Martín? ¿Qué está pasando con Cajamarca? ¿No? A los interesados en ese tema, si quieren por ahí obtener las referencias, ah, estoy seguro las fechas, quizás entre 1910, perdón, entre 2010 y 2020, se hicieron en el Perú unos, tal vez 10, 12 estudios sobre diagnósticos de por qué crecen o no crecen determinadas regiones del Perú. Varios hechos por muy buenos economistas, ¿no? Waldo Mendoza tiene uno, José Gallardo tiene uno con colaboradores, Luis Carranza tiene uno o dos. Hay uno interesante de la profesora Rosana Barrantes comparando Cajamarca con Arequipa con otra persona. En fin,
como les digo, hay como una docena, me parece, de diagnósticos que dicen, vamos a ver en detalle la región San Martín. Ajá, vamos a ver en detalle la región San Martín. Y entran a ver en detalle la región San Martín, ¿no? Es un enfoque analítico, menos econométrico, pero hay varios temas interesantes. El que le interesa una región en particular, porque muchas veces por razones personales o familiares, no hay, creo, de todas las regiones, pero hay de varias regiones. O sea, el que le interesa puede buscar la literatura, son unos libros, casi todos son libros publicados por el Consorcio de Investigación Económica y Social. Hay uno de Rosana Barrantes, no me acuerdo cómo se llama su coautor, Morel creo que es editado por el Instituto de Estudios Peruanos, pero estoy seguro que ustedes lo buscan en internet y lo encuentran con rapidez. Creo que ese es un tema bien interesante, ¿no? Al final del curso vamos a retomar, una de las lecturas que le voy a mandar a hacer es luego les comentaré, es un economista internacional de mucha fama que hizo un diagnóstico del crecimiento económico del Perú, se llama Ricardo Hausmann, eso lo van a leer en la última semana, y este Ricardo Hausmann ha hecho también, mucho más recientemente, porque el texto que le voy a hacer leer del Perú lamentablemente es un poco antiguo, pero sigue siendo muy bueno para mí. Hausmann tiene también un diagnóstico del crecimiento de Loreto, ¿no? Con unos indicadores internacionales y qué sé yo. Entonces, por si acaso, sobre este tema ¿no? El crecimiento económico de las regiones del Perú, hay estos enfoques de convergencia, que son pues análisis generales, y luego hay unos análisis uno por uno, ¿no? Región por región que se puede hacer, que creo que también son ilustrativos, ¿no? No he visto, o sea, como le digo, como de 12 regiones y no sé que haya, ¿no? No he visto que haya un balance general, me explico ya. Y si se ha hecho para 12 regiones, ¿por qué alguien no lee las 12 regiones y trata de, no sé, sacar algo en común de todos esos estudios, ¿no? Hasta donde he visto, no he visto que eso esté hecho. Bueno, hasta acá quería llegar en esta clase, en esta oportunidad. Y bueno, no sé si tienen dudas, preguntas, opiniones, comentarios. Aquí Leslie me pregunta, si bien el PBI informa sobre el nivel de producción de una región, un PBI per cápita alto no implica una reducción de pobreza en dicha región, ¿verdad? Eh, efectivamente. Digamos, para hacer mi respuesta más compleja, ¿no? O eh, más completa, en realidad, más que tan simple, ¿no? Uno, en primer lugar, claro, la asociación suele haber una asociación, ¿no? A nivel nacional, por ejemplo, hay una asociación entre PBI y pobreza. Sí, a nivel nacional hay varios estudios que encuentran una asociación entre PBI y pobreza. La asociación puede ser un poco compleja, por ejemplo, algunos han encontrado que para que el empleo crezca, el PBI tiene que crecer más de 3%. Parece incluso el PBI pobreza puede ser que se necesite una cantidad de PBI, ¿no? Un cierto porcentaje del PBI, tal vez no cualquier PBI, ¿no? O sea, la relación tal vez no es lineal, puede ser curvilínea, digamos, ¿cierto? Con un tope mínimo, ¿no? Hay varias aproximaciones econométricas que se han hecho, pero en general a nivel nacional un PBI más grande ha implicado una pobreza menor. ¿Ok? Y digamos que lo mismo en general vale para las regiones. Si uno hace una regresión para todo el Perú de PBI y pobreza, con datos panel y qué sé yo, estoy bien seguro de que va a salir. Los que tienen más PBI van a tener menos pobreza. Lo cual parece contradecir lo que me parece está diciendo que no, sí hay una asociación. Pero es una asociación, digamos, estadística. Es una asociación estadística, quiere decir que puede haber casos distintos. Puede haber, digamos, outlier o casos distintos. Sí puede haber, efectivamente, ¿no? En la literatura del crecimiento internacional alguna vez se discutió el tema de crecimiento empobrecedor a partir de un ejemplo muy claro que hubo en Brasil en los años 70, ¿no? Tal vez la mejor manera de, en vez, más que pensar que puede haber un crecimiento empobrecedor que parece ser algo bastante raro a nivel internacional, y diría también de las regiones del Perú, uno puede pensar también que un tema muy importante, y hay algunos estudios que lo muestran también, es importa también qué PBI crezca o cómo crezca el PBI, ¿no?
como vimos un poquito en nuestra clase de heterogeneidad productiva, muchas veces una gran mina puede generar mucho valor agregado, mucho PBI, ¿me explico? Y si es una región como Apurímac más todavía, Apurímac es una región pobre, o ha venido siendo una región pobre, entonces, ¿no? Producía poco, de repente viene una mina que produce un montón, el PBI de Apurímac sube un montón, pero sube porque hay una mina que genera poquito empleo, y que genera grandes ganancias para la empresa. ¿Qué es lo que reduce la pobreza? El empleo. Entonces, seguramente lo reduce, ¿no? Pero, el empleo, si el empleo generado no es mucho, hay como un gran crecimiento del PBI y una escasa reducción de la pobreza. Y junto a eso, en realidad, en el tema de la minería, que es lo más discutido en este tema, diría yo, lo más crítico, ¿no? Está el tema de los impuestos, ¿no? El canon. Eso lo discutiremos en una clase sobre el tema, pero claro, cuando hay una gran empresa, la gran empresa paga un montón de impuestos, ¿ok? Los impuestos se los paga en general el gobierno nacional, ¿no? Solo que hay una regla, que es una regla política nacional, no es una regla de las mineras, por lo cual es parte del impuesto que pagan las mineras es lo que se llama el canon y las regalías, y parte de eso el Estado peruano ha decidido que va a la región. Entonces, cuando entra una mina, una gran mina a una región, va a pagar más impuestos y le va a dar más dinero al gobierno regional, y ese dinero del gobierno regional va a implicar más gasto en la región, y si el gobierno regional gasta más en la región, también va a emplear más gente y va a ayudar un poco y va a reducir la pobreza. Entonces, hay un par de conexiones importantes entre PBI y pobreza. Una es el empleo, otro es el gasto público. Pero eso depende mucho de si se cobran impuestos o no y en qué se gasta, depende qué tipo de actividad es la que se está ampliando el PBI, si genera mucho empleo, entonces eso puede hacer que los impactos sean muy diferenciados. ¿Ok? No sé si con eso me expliqué suficiente. Adelante, Nicole, por favor. Profesor, yo tenía una duda respecto al gráfico que se presentó en la convergencia de regiones más pobres y las que no lo son. En tanto, hay una convergencia cuando hay una desaceleración de la economía en el país. ¿Se podría decir realmente que estas economías pobres están creciendo o es que más bien están decreciendo pero a un nivel menos lento que las economías que así suelen crecer normalmente? O sea, ¿realmente se podría hablar de un crecimiento? Mira, a ver, uno, claro, este análisis que es un análisis pues econométrico, entonces aquí en este grafiquito, a este gráfico te refieres, ¿no? Creo, ¿no? Aquí Sí, está como, sí, en ujú. este gráfico está como en el eje vertical la tasa de crecimiento de los 30 años, en un solo dato. ¿Me explico? Entonces, en este gráfico no se diferencia años de más crecimiento con años de menos crecimiento, está todo promediado. ¿Me explico? Aquí cuando te dice que Ayacucho creció 3, no sé, 7%, es el promedio de estos 30 años. Puede haber años de, no sé, 7 y años de 0, años de 10 y años de -5. Es un promedio. Entonces aquí eso no se aprecia. ¿Me explico, no? Ahora, tú me preguntabas por este tema de que, bueno, ¿y qué pasa? ¿Cómo podemos entender este tema de que les plantea, a ver, que les plantea aquí, que dicen, ¿no? Estos autores, ¿no? De que el crecimiento, ay, de que el crecimiento funciona cuando hay, ellos hablan de desaceleración del crecimiento, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad del 1900 al 2020, claro, hay un par de casos, el 2020 mismo es una excepción, ¿no? Muy particular, este, mm, y hay un par de casos más, digamos, en el 99, y quizás en el 2007 donde el PBI cae, es negativo, ¿ok? Este, pero, pero son casi excepciones con una recesión muy pequeña, como digamos, la tasa, el negativo es muy pequeño, ¿no? Entonces tú me dices, bueno, por eso el autor habla más de desaceleración del crecimiento que años de recesión. No es caída del PBI, ¿no? Es como que se mueve más lento, ¿no? Entonces, en ese caso, digamos, no podríamos pensar que tal vez yo no he hablado bien, tal vez no me he expresado bien, ¿no? No es que los que están más adelante caen en su PBI per cápita, ¿no? Solo que se frenan.
¿no? Eso es lo que encuentran estos autores, ¿no? Digamos. Bueno, nada, jóvenes, muchas gracias por su atención. Y nada, nos quedamos aquí, siendo las 6. Nos vemos el jueves en clase, ¿ok? En el auditorio. Listo. Muchas gracias. Buenas tardes.